Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la institución Innova y a la profesora Paula Peña. La Universidad Boliviana, tanto la pública como la privada, ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Se percibe el sano intento de acercarse a las normas internacionales y a los parámetros actuales de excelencia. Muchas universidades han instaurado cursos de postgrado y algunos de ellos poseen un encomiable nivel. Después de décadas de mediocridad, unas pocas universidades estatales se esfuerzan ahora en el fomento de la investigación y hasta en la invención de aparatos técnicos. Sus aportes promisorios en los campos de la ecología, la medicina y las matemáticas aplicadas son indiscutibles. Pero un poderoso factor regresivo sigue tan vigente como siempre. La Universidad Boliviana es, en el fondo, una prolongación de la escuela secundaria. Aún hoy, los dos elementos que distinguen a una universidad genuina de una simple escuela superior son bienes escasos: la universalidad del saber y el fomento de la investigación científica. La inmensa mayoría de los estudiantes tiene como meta profesional la adquisición de aptitudes técnicas y no el aprendizaje de métodos científicos. En este sentido, prevalecen todavía la mentalidad de la escuela convencional, la enseñanza memorística y el manejo de trucos y mañas. Como dije, esta situación va cambiando paulatinamente, pero las costumbres de vieja data y la inercia cultural parecen encarnar aún la fuerza predominante. ¿Qué haría, por ejemplo, en el ejercicio de la profesión un aspirante a abogado que solo estudiase las leyes vigentes y pensara en la mejora de las mismas? Desde muy joven está obligado a aprender y a utilizar los códigos paralelos o informales, es decir, a seguir la tradición prerracional y de forma automática a dejar de lado casi toda consideración crítico-científica en torno a la praxis legal en Bolivia. Por otra parte, muchas universidades privadas perpetúan esta situación bajo el manto de una modernización superficial. Constituyen, en el fondo, escuelas superiores donde los alumnos pueden seguir carreras de moda con claros y rápidos réditos comerciales. Los funcionarios administrativos de las universidades públicas no están para apoyar y aligerar las labores de docencia e investigación. Ellos constituyen el estamento realmente privilegiado del sistema universitario. Son los únicos que tienen una visión de largo plazo, que todo siga como hasta ahora, que no exista un control desde la sociedad o el Estado sobre la actividad financiera o en torno a los resultados de largo plazo. No están obviamente contra la investigación científica o contra la universalidad del saber. Estos factores les son del todo indiferentes, pero ponen en funcionamiento sus prácticas retardatarias y sus reparos burocráticos si estas metas normativas conllevan trabajo adicional e incertidumbre evitable. Los docentes y los estudiantes se dedican también
a consolidar intereses grupales y particulares. Observando superficialmente el comportamiento de los universitarios, uno podría ganar la impresión de que se trata de grupos sociales hondamente preocupados por los problemas del país, consagrados al debate de los dilemas nacionales y propensos a una conducta revolucionaria. Nada más ajeno de la prosaica realidad. Se trata de sectores que defienden con uñas y garras sus privilegios corporativos y lo hacen utilizando el procedimiento más convencional, intentar hacer pasar sus intereses particulares como si fuesen los intereses generales de la nación. La palma de esta mediocridad se llevan dentro del campo de las ciencias sociales probablemente las carreras de ciencias políticas de todas las universidades bolivianas. No han contribuido a la investigación científica, no promueven una enseñanza crítica, no publican generalmente nada y sobre todo se dedican a defender sus intereses privados de una manera improductiva para el resto del país. Para que no quede duda alguna, repito el núcleo. Las carreras de ciencias políticas son la cumbre de la ineficacia y de la esterilidad en las universidades de todo el país. El rasgo que más ha llamado mi atención es la falta de curiosidad e imaginación entre los estudiantes. No debo generalizar injustamente, porque hay muchos universitarios que indagan sobre su ámbito social e investigan acerca de numerosos dilemas nacionales. Pero el ancho mundo les tiene sin cuidado, como si no viviésemos en un planeta pequeño y fuertemente intercomunicado. Al comienzo de su obra más ambiciosa, la Metafísica, Aristóteles señaló que la capacidad de asombro es esencial para el quehacer filosófico, el cual debe ir complementado con el rigor científico. La mayoría de los estudiantes universitarios en Bolivia no siente, empero, la necesidad de escudriñar sus propios valores de orientación, de cuestionar sus certidumbres ideológicas o de poner en duda lo obvio y sobreentendido de sus tradiciones. Ellos creen que ya saben lo que puede y debe ser pensado y publicado. En mi actividad docente, solo ocasionalmente logré concitar el interés de los alumnos por culturas extranjeras, por autores poco conocidos y por puntos de vista inusitados. A veces he usado giros y ocurrencias irónicas, una estrategia contraproducente en la región andina, pero casi nunca he logrado despertar una curiosidad fructífera entre mis oyentes. Para provocar al público asistente, pero con el debido cuidado, he mencionado con frecuencia asuntos tangenciales en estos contextos. Por ejemplo, la primavera árabe, de la cual pronto se van a cumplir 10 años, el alcance de la tecnofilia o, por ejemplo, como curiosidad, el apoyo del gobierno de Evo Morales a los regímenes de Libia y Siria. Docentes y estudiantes suelen escucharme cortésmente, pero jamás han preguntado algo sobre estas cuestiones o similares y nunca han iniciado una pequeña controversia en torno a estos temas. Ellos retornan inmediatamente a los problemas del día, a la coyuntura política del momento y a las teorías que les brindan seguridad doctrinaria,
como las difundidas por Eduardo Galeano. Profesores y alumnos parecen ser indiferentes al decurso del ancho mundo. En un acápite de su obra más conocida, Pueblo Enfermo, de 1909, Alcides Arguedas ensayó una especie de psicología regional de Cochabamba, atribuyendo una considerable fantasía, citó, un desborde imaginativo fecundo en ilusiones, fin de la cita, a los habitantes de aquella ciudad. Casi inmediatamente, Miguel de Unamuno rebatió esta tesis mediante un breve y brillante artículo titulado La imaginación en Cochabamba, que es probablemente el mejor texto que escribió Unamuno. En este texto, el pensador impugna esta extendida opinión en torno a las presuntas facultades imaginativas de los cochabambinos, incluyendo en su refutación a los bolivianos, a los hispanoamericanos en general y a los españoles. Unamuno asevera que hay que diferenciar entre la oratoria innecesariamente enfática y la reiteración de certidumbres tranquilizantes, por un lado, y la genuina imaginación creadora, por otro. Unamuno va más allá y afirma que Cochabamba, los pueblos del Nuevo Mundo y los de España y de los de la España premoderna no exhiben habitualmente una fantasía inteligente, sino un apego rutinario a unos cuantos principios invariables que brindan seguridad anímica. Son dogmáticos, sentencia Unamuno, a causa de la pobreza imaginativa y no por tener una auténtica fantasía soñadora. Y esta inclinación, nos dice este autor, está estrechamente vinculada a la picardía cotidiana, a la malicia sistemática que, disimulada por la oratoria frondosa y celebratoria, refuerza los prejuicios de vieja data y sosiega el espíritu convencional. Esta retórica no debe ser confundida con el anhelo de saber algo sobre el ancho mundo, algo que traspasa los estrechos límites del contexto propio. Este último es el terruño amado, el ámbito de las costumbres cotidianas y por ello estimadas en grado muy elevado, pero al mismo tiempo el contorno que restringe nuestras aptitudes intelectuales y que coarta nuestra capacidad de asombro auténtico. Notables baluartes del conservadurismo pueden ser detectados en Bolivia en las facultades de ciencias sociales, jurídicas y humanistas. Independientemente de su línea doctrinaria, la gente de la palabra y del pensamiento se inclina aún hoy por una retórica convencional donde casi nunca faltan elementos nacionalistas, o mejor dicho, argumentos que imputan los males de la nación a factores foráneos. Dejando de lado algunas excepciones, el estilo literario sigue siendo redundante y retumbante, ampuloso, patriotero y también impreciso y gelatinoso. Esto se percibe claramente en las nuevas modas de los estudios culturales subalternos postcoloniales y curiosas especies afines. Este estilo y los correspondientes productos publicados no dejan vislumbrar destellos de un enfoque crítico. Los intelectuales progresistas, por su parte, reiteran siempre lugares comunes de la convención nacionalista socialista. Nunca perdieron
una palabra sobre el autoritarismo reinante en el campo sindical, en el medio campesino, en el ámbito administrativo burocrático, y rara vez produjeron algo que haya sido discutido allende las fronteras de la nación. En la esfera de las ciencias sociales y políticas, los intelectuales imitan con extraordinaria facilidad las modas externas. Tienen un genuino terror de aparecer como anticuados en sus lecturas o ideas. Cuanto más novedoso el autor europeo o la moda norteamericana en ciencias sociales, tanto más autoridad irradiará en universidades y cenáculos bolivianos, con prescindencia del contenido específico y sin preocuparse gran cosa si la nueva doctrina tiene valor heurístico para conocer algo del país. Por ejemplo, los marxistas criollos han abrazado tendencias y conceptos postmodernistas con auténtica avidez, creando unas mixturas de difícil digestión. Aquí estamos paradójicamente anclados en las últimas décadas de la era colonial, cuando la novelería, palabra de Gabriel René Moreno, era de rigor, pero sin tomar en serio los contenidos de las grandes doctrinas provenientes de lejanas tierras. Muchos pensadores de la izquierda han mostrado su carácter conservador convencional al menospreciar la democracia moderna y al propugnar la restauración de modelos arcaicos de convivencia humana bajo el manto de una opción revolucionaria. Este desinterés frente a lo ajeno y a lo otro, y en el fondo, este rechazo de la modernidad cultural, se manifiesta en el funcionamiento fáctico de las universidades bolivianas, aunque las declaraciones retóricas de sus autoridades vayan en otro sentido. El ámbito universitario no es evidentemente una abreviatura simbólica de toda la sociedad, pero el análisis del mismo nos permite sacar algunas conclusiones, siempre provisionales, acerca de la mentalidad colectiva de la nación. La representación corporativa de las universidades públicas, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CEUB, encargó un extenso estudio llevado a cabo bajo la dirección de un famoso sociólogo español, Emilio Lamo de Espinosa, que fue publicado en Bogotá en 1998 por el Convenio Andrés Bello, con el título La reforma de la Universidad Pública Boliviana. Uno de los motivos principales para emprender este análisis era la notable desproporción entre la magnitud del número de estudiantes y profesores, por un lado, y la escasa participación de docentes y alumnos en labores de investigación, en publicaciones científicas internacionales y en el registro de patentes, por otro. Como agravante se debe mencionar el hecho de que las universidades estatales no sufrían entonces ni sufren ahora por falta de recursos financieros. Muchas de ellas mantienen millones de bolivianos en cuentas corrientes que no pueden ser ejecutados, como se dice en la jerga administrativa, por falta de proyectos adecuados o de meras decisiones de las instancias correspondientes. La universalidad del conocimiento y la investigación científica están vinculados a dos factores muy conectados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la educación racional. Primero, el propósito de cuestionar las verdades del momento y segundo, el anhelo de comprender el mundo más allá del entorno inmediato.
El estudio mencionado del Amo de Spinoza detectó que la población universitaria mostraba muy poco interés por poner en duda las modas ideológicas que predominaban en aquel entonces y que sentía escasa curiosidad por aprender algo de otros espacios civilizatorios. Los estudiantes preferían dogmas sencillos que confirmasen sus propios prejuicios. Lo desconocido no poseía ningún atractivo intelectual. Por ello afirmo que frente a este contexto y precisamente en círculos de ciencias políticas, la libertad de expresión no llega a poseer un valor relevante. Tiene un sentido profundo si uno dice cosas que no corresponden necesariamente a la opinión común y mayoritaria del momento. La mejor justificación de la libertad de prensa reside precisamente en expresar concepciones incómodas con respecto al gobierno de turno y críticas frente a la cultura generalizada del país. Reiterar los prejuicios colectivos y amparar las consignas del gobierno de turno, por más fundamentadas que éstas sean, no constituye una actividad que enriquezca el saber intelectual y el conocimiento científico. A su vez, el derecho a la información, es decir, el derecho a saber lo que todavía no se sabe, tiene sentido si una sociedad atribuye un valor positivo al examen de lo desconocido y lo extraño. No solo engloba el aprender algo acerca de tierras exóticas, sino ante todo exponernos a teorías que pueden significar una crítica de nuestras convicciones más profundas. Esta actitud es la que nos permite comprender los límites y las carencias de lo que apreciamos entrañablemente. La colectividad universitaria está muy alejada de estos valores racionales de orientación. La hiperpolitización de las universidades en los últimos 70 años no significa que los estudiantes comprendan mejor la esfera de los asuntos públicos. Es un fenómeno recurrente en toda América Latina que encubre una tupida red de intereses particulares, como dice Emilio Lamo de Spinoza, manejados por funcionarios universitarios, dice él, celosos de su parcela de poder. Esta aseveración vale para los docentes y empleados universitarios de universidades públicas y privadas, independientemente de su ideología política. La radicalidad del discurso, a menudo izquierdista o indianista, oculta el control corporativo de la burocracia enquistada en estas instituciones sobre contenidos, programas, cursos, organización interna, uso de fondos y designación de docentes. Todo esto no